7 de la tarde, 48 minutos y recién escuchamos a Luca. Mejor no hablar de ciertas cosas y nosotros en Ecológicamente sí hablamos de esas ciertas cosas porque, como decíamos recién, importan. Le pasa al otro, a la otra, al otro, entonces importan. Marcela, nosotros el 8 de marzo, ¿te acordás que hablamos justamente con Gustavo Puello? Sí. Y él nos comentaba justamente algo sobre esas construcciones ancestrales que tienen como 300 años, las pircas. ¿Y qué pasó? Una autovía, y él nos dijo algo muy simbólico. Nos devolvieron las piedras, que es con lo que se construye justamente una pirca, como si fuera un souvenir. Sobre el mismo tema vamos a hablar con Hernán Guanini. Él es integrante de la Asamblea Punilla Sur y lo tenemos en línea. Hola, ¿cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, un gusto para nosotros. En la mesa me acompaña Marcela Blanco, en la operación técnica Ari Gallero. Y te escuchamos atentamente porque el tema de la autovía que está analizado con sus impactos ambientales. Sí, el tema de la autovía, conocida como Autovía de Punilla, que en realidad es una obra que forma parte de algo mayor, que son los corredores bioceánicos que se están realizando en la zona sur de América, digamos, que unen justamente el Atlántico con el Pacífico, y en uno de esos corredores bioceánicos, el que une Puerto Alegre con Coquimbo, uno de los tramos pasa por Córdoba y esta obra se está denominando Autovía de Punilla, pero bueno, también está bueno contextualizarlo en este marco general porque son obras que ya vienen de alguna manera prefiguradas transnacionalmente, ¿no? Acá el proceso comienza en el año 2017 porque es una obra que fue fragmentada en 3 tramos. De alguna manera con eso también burlan que marca la ley de política ambiental de la provincia de Córdoba, pero también la Ley General de Ambiente de la Nación, que sostienen que hay que hacer un estudio de impacto ambiental previo a la realización de la obra. Entonces, al fragmentar en 3 tramos, lo que hacen es un estudio de impacto ambiental por cada uno de estos tramos. Entonces, de alguna manera, así dibujan y disminuyen el impacto que la obra generaría en el ambiente y en los territorios, ¿no? Esa es una primer gran trampa que realizan. Y después, bueno, también esos estudios de impacto ambiental tienen muchos vicios y problemáticas que han sido sistemáticamente denunciados y señalados por distintas organizaciones ciudadanas y medioambientales en las distintas audiencias públicas. La primera de ellas se realizó en abril de 2017 en la ciudad de Villa Carlos Paz para la realización del primer tramo. Después hubo una en el 2018 que fue histórica en la provincia de Córdoba por la duración, duró 8 días consecutivos por la cantidad de inscriptos y de oradores, y después hubo una en el 2020 que fue realizada de manera virtual. En las 3 audiencias públicas, más del 90% de quienes se inscribieron y participaron se manifestaron en contra de la realización de la obra, objetando la realización y los estudios de impacto ambiental por múltiples miradas y enfoques, digamos. Así todo, en los 3 casos salió la licencia ambiental y lo que se está realizando ahora es el segundo tramo de la obra. Hay un tramo que ya está concluido y ahora se está desarrollando el segundo tramo. ¿Tuvieron alguna respuesta desde una parte oficial, gubernamental o quien fuere que tiene la responsabilidad de responder o de acudir a estos reclamos? Bueno, el tema de las audiencias públicas es una trampa, por decirlo de alguna manera también, porque al ser vinculantes, por más que, por ejemplo, el 90% de quienes participan se manifiesten en contra, el organismo que otorga luego la licencia ambiental, que en este caso es la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, pero es un mecanismo que funciona en general en todas las jurisdicciones de manera similar, puede o no tener en cuenta lo que opina quienes participan. Entonces se han hecho las audiencias públicas, se ha manifestado en contra, pero ha salido la licencia ambiental. Se han hecho muchas presentaciones en lo que es la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, también en la Secretaría de Cultura, por todo lo que es el daño hacia el patrimonio, digamos, cultural y ancestral, sí, arqueológico, y después se han hecho muchas presentaciones en la justicia, ¿sí? Un amparo colectivo ambiental en el año 2017 con la solicitud de una cautelar para no innovar, es decir, para no seguir con la obra hasta que se solucione la cuestión de fondo. Hace 6 años que se presentó eso y no ha sido resuelto. En esos 6 años ha habido una gran cantidad de presentaciones, como te decía, por la violación a distintas normas
que puede ser la ley de presupuesto mínimo de bosque nativo, porque en general avanzan sobre zona roja donde está prohibido, en teoría, desmontar. También, como te decía, normativa que tiene que ver con el resguardo del patrimonio arqueológico y ancestral, la violación también del artículo 59 de la OIT, donde se señala que donde están involucrados territorios de pueblos originarios se tiene que preguntar previamente, hacer una participación informada, es decir, informar previamente, y tienen que tener una respuesta, una apreciación por parte de las comunidades originarias. Eso tampoco se hizo. Hay incluso presentaciones a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero como te decía, la justicia todavía no se ha pronunciado, y lo grave es que la obra avanza. De hecho, en Córdoba tuvimos la semana pasada una resolución histórica que fue que se sentenció culpable a un ex secretario de Ambiente de la provincia, se le dio 3 años de prisión por permitir un barrio cerrado en zona roja de bosque, ¿sí? Y por también permitir el desarrollo de una planta electricidad de la empresa EPEC, también en zona roja. 10 años después de hecha la denuncia, se eleva a juicio, se lo encuentra culpable, pero tanto el barrio cerrado como esa planta eléctrica están en funcionamiento y el desmonte se ha realizado. Entonces la justicia no actúa, o cuando actúa lo hace de manera lenta, y nunca se aplica el principio precautorio, digamos, que la Ley General de Ambiente señala como que ante la duda no se debería avanzar. Bueno, aquí es todo lo contrario, se avanza, y después, incluso aunque se vea que la sentencia sale y de que es culpable, no hay ningún plan de remediación ni mitigación de lo que se hizo. Nosotros recién te escuchamos atentamente, nos enumeraste una cantidad de situaciones, de puntos a tener en cuenta. Una asamblea, una convocatoria, donde quizás la mayoría de las personas que la componen dicen no, estudios ambientales, organizaciones internacionales que determinan que los impactos ambientales son realmente perjudiciales como para llevar a cabo esa actividad, y se hace. A todo el mundo le pido disculpas por mi ignorancia, pero es como que no termino de entender. De alguna manera tiene que ver con lo que introducía al comienzo, que es esto se denomina el plan IRSA. O sea, uno googlea y pone plan IRSA, es un plan de infraestructura y desarrollo para el transporte transnacional, del cual forman parte 12 países del sur de América, ¿no? Básicamente lo que se hacen son corredores bioceánicos para, de alguna manera, mejorar la logística para sacar lo que son los commodities del tercer mundo, y que el costo de la logística sea menor para la exportación. Sabemos que Argentina, como otros países, han reprimarizado su economía y dependemos del ingreso de divisas, o por lo menos esos nos quieren hacer ver que dependemos del ingreso de divisas a partir de la venta de commodities que pueden ser la soja, el litio, el oro, la plata, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y estas obras de infraestructuras que están planteadas ya desde hace 16, casi 20 años, se van realizando, y después lo que pasa es que cada jurisdicción ve cómo vehiculiza o legaliza eso que de hecho se va a realizar. ¿Sí? Eso viene financiado también internacionalmente, y si bien acá lo venden como que el objetivo es mejorar la comunicación, digamos, vial por los distintos valles aquí serranos de la provincia de Córdoba, el objetivo primordial es sacar los minerales y sacar los cereales que se exportan, y que les sea más económico quienes, digamos, a esas grandes empresas corporativas que exportan, ¿sí? Los commodities. Y lamentablemente el Estado provincial, el Estado nacional, las distintas comunas y municipios que están involucrados en esto, actúan de manera corporativa, es decir, al servicio de esas grandes empresas que son transnacionales. Nunca están velando por la salud de los ciudadanos, sino que actúan, algunos sabiendo, otros no, de manera, digamos, como socio de el capital que acumula y que saquea, ¿sí? Viene a los territorios y saquea. O sea, no solo han tirado las pircas ancestrales en las dunas, como recién te escuchaba, y he escuchado yo la nota que le hicieron a Gustavo Cuello, sino que además de las pircas, lo que hacen es los pocos reductos y territorios donde se sigue desarrollando una economía
economía campesina con cultivo de alimentos sanos y de cercanía, que son alternativas al modelo agroindustrial. Bueno, se arrasa con eso y no solo se desarma la pirca, sino que se arrasa con la transmisión en generación de esas prácticas que son alternativas al modelo de consumo, de distribución, producción del capital, ¿no? Que es un modelo vertiginoso, que está centrado, digamos, en la idea de la gran ciudad. Digamos, lo que pareciera ser es que en las sierras de Córdoba tienen que haber rutas donde se pueda andar a gran velocidad y donde se puedan instalar barrios cerrados y shopping centers para consumir, al igual que se hace en las grandes ciudades. Es decir, hay un modelo urbanocéntrico que es totalitario y no permite que coexistan diversidad de modelos alternativos de producción, de consumo y de modos de vida. Así que sí, parece increíble, pero digamos, si uno se informa, va a ver que no es tan increíble. Va viendo cómo estaba el plan ya prefigurado y cómo después cada jurisdicción va viendo cómo le da legalidad a esa planificación que los trasciende ampliamente. En ese no entender es el ver y el recibir todo el tiempo mensajes, como mínimo son contradictorios, porque después tenés organismos internacionales que firman y que forman parte de acuerdos internacionales en pos justamente del cuidado ambiental, de eso de mitigar el cambio climático. Y es como vos nos narrás, como hemos escuchado en este último año y medio, 2 años, en estos últimos 2 años en Ecológicamente, testimonios de personas de diferentes lugares de Argentina que nos cuentan prácticamente lo mismo. El tema de los recursos naturales y de todas estas cosas que nosotros por ahí estamos un poquito alejados al estar en la ciudad, pero que cada vez que charlamos con alguna de las personas que nos cuentan por lo que pasan, realmente es impactante. Sí, lo que pasa es que esos organismos y demás están insertos, digamos, en un discurso, pero también en una práctica que tiene que ver con la economía verde, donde la sustentabilidad ha sido vaciada de su significado original y nuclear, que es una sostenibilidad para la vida. Es decir, el corredor bioceánico, la autovía de Punilla, pero también la autovía de otra ruta, la ruta 5 aquí de Parabachasca, que es otro valle de la provincia de Córdoba, son ejemplos de un modelo de acumulación y despojo que produce, consume y distribuye de una manera y que atenta constantemente con la reproducción de la trama de la vida. Del otro lado estamos la gran mayoría, algunos informados, otros no, otros explícitamente en contra, otros sin saberlo, pero todos lo sufrimos, a ese modelo que es hegemónico y que arrasa con cualquier alternativa que se levante como posible y contraria a eso. Y esas alternativas son alternativas que sostienen la trama de la vida, ¿sí? La producción de alimentos sanos, que cuidan las cuencas hídricas para que haya agua en las grandes ciudades. Es decir, no existen las grandes urbes de manera autónoma, ¿sí? El agua que recibe, por ejemplo, la ciudad de Córdoba viene o del lago San Roque, que está en Punilla, que está altamente contaminado, y otro porcentaje viene de Calamuchita, que es otro lugar serrano, donde también sufren el desarrollo inmobiliario excluyente, las fumigaciones, la minería, y todo eso contamina. Ahora el gobierno de Córdoba lo que va a hacer es una mega obra financiada por Kuwait, con capital kuwaití, para traer agua del Paraná, sabiendo que el Paraná está sufriendo no solo una bajante histórica, sino que está también altamente contaminado por agrotóxicos, porque todo lo que se fumiga en los campos va luego al río Paraná. Bueno, esa mega obra, que es como otro corredor bioceánico, lo que tiene es que viene financiado externamente, y todos sabemos que también en la obra pública, en esas grandes obras públicas, hay mucho de dinero que se desvía para aceitar la política partidaria de quienes están en el poder. Entonces, como que quienes están en el poder también buscan constantemente hacer obra pública porque sus ingresos para aceitar sus formas de mantenerse en el poder vienen de ahí. Es una locura hacer un acueducto desde el Paraná a Córdoba a desnivel, ¿no? Con todo el costo energético que eso va a tener para bombear con un desnivel negativo.
riego, ¿no? No es que eso que el agua va a bajar naturalmente. Todo eso se tiene que ir haciendo cada tantos kilómetros, plantas de bombeo, y esos bombeos se tiene que sostener a partir del consumo de energía eléctrica, que a su vez tiene que ser producida de alguna manera con el uso generalmente en Argentina de hidrocarburos para mantener en funcionamiento esas plantas energéticas. Es decir, si uno lo analiza integralmente va a ver que no cierra por ningún lado. Ahora, cuando hay sequía en el verano, cuando hay crisis hídricas en los distintos valles, el gobierno anuncia un acueducto, un mega acueducto, una nueva obra, y a la gente puede sonarle como la gran solución. Pero si uno se corre un poquito y empieza a informarse y a atar cabos y ver cómo ese sistema funciona de manera integral, va a ver que es una integralidad no para mantener las tramas de la vida, sino todo lo contrario, para acumular capital que se va al exterior y que aniquila las tramas de la vida que sostienen la vida no solo en las serranías y en los distintos valles de la provincia, sino también en las grandes ciudades. Bueno, Hernán, creo que quedó muy claro. Insistimos, te agradecemos mucho que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros. Bueno, sí, a disposición, y agradecido a vos, Willy, a Marcela, ahí por el contacto y también por difundir. Sabemos que los medios hegemónicos son socios también de esta corporación que incluye la justicia muchas veces, aparte del poder político y a las empresas, y contra eso, bueno, lo que nos queda es las radios y los programas como ustedes, de aceptar esos espacios y poder decir nuestra versión, pero también con datos y con pruebas, ¿no? No es una cuestión ideológica únicamente o de posturas de un enfoque de vida, sino que hay muchos datos por detrás, muchos de ellos legitimados por instituciones, digamos, reconocidas de la academia, incluso de la justicia, de gremios, incluso de organismos internacionales, pero que bueno, están en disputa y ocultadas, invisibilizadas por quienes de alguna manera tienen el poder y quieren mantenerse en el poder, y no me refiero a una persona o a un partido político, sino a esta cuestión corporativa ahí de sectores. Así que bueno, muy, muy agradecido. Y desde hace 7 años desarrollamos un programa radial que se llama La Semilla de Programa Radial, que sale por 10 radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Así que bueno, no estamos mucho en las redes, pero se puede escuchar vía web, y también está en iVoox subido ese programa, que es un programa semanal, y ya vamos por el 219 desde que arrancamos. Ah, muy bien, felicitaciones. Se agradece. Bueno, se agradece. Hernán, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Cómo no, un gusto, saludo a ustedes y a toda la audiencia ahí de Ecológicamente. Un Abrazo grande, abrazo grande. Hablábamos recién con Hernán Guanini, integrante de la Asamblea Punilla Sur.